Hola chicos, chicas, ¿cómo están? En este video vamos a abordar el tema del método de Gauss-Seidel para resolver ecuaciones algebraicas lineales simultáneas. A diferencia de los que hemos visto hasta ahora, este método no usa un enfoque matricial. Este método acude a una solución iterativa que quizás nos recuerde un poco aquel método de la iteración de punto fijo que utilizábamos cuando estábamos encontrando las raíces de una ecuación. Entonces este método, repito, es una alternativa diferente. Tiene una característica simpática, que es muy aplicado para sistemas de ecuaciones voluminosos, pero requiere una cierta preparación para poder encontrar o para poder formular las expresiones iterativas, lo que hace que sea necesario que el analista, es decir, usted, prepare primero esas ecuaciones antes de desarrollar el método iterativo. Una vez que las tengas preparadas, podrás abordar la iteración de una manera relativamente sencilla, dependiendo, claro está, de la complejidad de las expresiones, que no dependen del analista, sino del problema que se esté modelando. La idea es sencilla. Suponiendo que tenemos un sistema de ecuaciones simultáneas para resolver, se preparan las ecuaciones iterativas como lo vamos a explicar ahora a continuación, y después de tenerlas preparadas, entonces se supone una solución inicial con unos valores escogidos arbitrariamente, se aplican sobre las expresiones, y a medida que se van recalculando se encuentran nuevas aproximaciones a cada incógnita, hasta que encontremos que el error porcentual relativo en todos los casos satisface la tolerancia deseada por el analista, o bien hasta que se haga evidente que el método definitivamente no converge. Esa es la diferencia, o esa es una característica de esta metodología. Existe el riesgo de que el método no converja a la solución. Como dije antes, es un método que está adecuado para grandes sistemas, o para sistemas de bastantes ecuaciones, porque cuando usamos los métodos matriciales en sistemas de tamaño grande, el riesgo de que se propaguen errores por truncamiento de cifras, o por recorte, o por redondeo es mayor, y eso a veces ocurre, o a veces causa que los resultados de un sistema, de un método como el de Gauss-Jordan, no sean los más satisfactorios. De todas maneras, el ingeniero, cuando está ejerciendo su profesión, enfrenta la solución de los problemas, y como les he dicho tantas veces, pues tiene que encontrar el método que le sirva, y si no le sirve uno, tiene que probar con otro, y tiene que usar sus conocimientos para resolver la situación. Bueno, veamos entonces cómo es la estrategia de Gauss-Seidel. Partimos en todos los casos de un sistema que tiene una representación matricial A por X igual a B, donde las tres ecuaciones serían A11x1 más A12x2 más A13x3 igual a B1, y así sucesivamente. De cada una de las ecuaciones del sistema, supongamos que fueran un sistema de 3 para que nos quepa en la lámina, uno puede despejar una incógnita. Por ejemplo, de la primera ecuación yo puedo despejar la incógnita x1 tomando el término independiente, restándole el resto de la ecuación y dividiendo esa suma entre el A11. Es simple álgebra. De la segunda ecuación puedo despejar la incógnita x2, que tendrá la misma forma algebraica, obviamente reemplazando por los coeficientes apropiados para que el despeje algebraico tenga sentido. Y de la tercera ecuación del sistema podemos despejar la tercera incógnita. Ahí tengo tres expresiones en las cuales cada una de las incógnitas está expresada en función de las otras dos. x1 está expresado en función de x2 y x3, x2 está expresado en función de x1 y x3, y x3 está expresado en función de x1 y x2. Eso hasta ahí es sencillo, simplemente hemos hecho una reescritura de cada ecuación para dejar despejadas las incógnitas, cada una por separado. Esto nos hace ver evidentemente que si en alguna de las posiciones de la diagonal principal el coeficiente es 0, no lo podemos hacer así.
pero siempre podemos reordenar las incógnitas en todas las ecuaciones, pasar la 2 a la 3 a la 2, o podemos cambiar de fila las ecuaciones para eliminar el riesgo de que haya ceros en la diagonal principal. Si dejamos un cero en la diagonal principal, alguna de estas ecuaciones no se va a poder representar porque da división entre cero y simplemente no podemos aplicar el método. Entonces ahí hay un primer cuidado que el analista tiene que tener en el momento de formular las expresiones iterativas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Escojamos unos métodos, unos valores iniciales para todas las incógnitas. Arbitrariamente, en este caso, escogí que x1 valga 0, 2, x2 igual a 0 y x3 igual a 0. Todas las incógnitas con un valor inicial supuesto, arbitrario, sin ninguna consideración, igual a 0. Obviamente, si en el ejercicio profesional, en un caso específico en el campo, en la empresa, en la planta, donde sea, tú te tienes que enfrentar a un sistema de ecuaciones simultáneas, digamos en 5 incógnitas, x1, 2, 3, 4 y 5, y cada incógnita representa una variable específica cuyo valor tú tienes que encontrar, pero no lo desconoces del todo. Es decir, si por ejemplo es una temperatura, tú puedes tener la idea de que está entre 50 y 80 grados centígrados, pues escoge un valor razonable, no le vas a poner menos 20. Lo mismo, si se trata de una velocidad, no le vas a poner un valor negativo. Si hay una incógnita que se trata de un peso, el peso de un objeto, pues tampoco escogerías un valor negativo. Y si tienes una idea de más o menos en qué rango de valores podría estar la variable, pues la elección de los valores iniciales uno la debería hacer de una manera lo más inteligente posible para que el método le resulte ventajoso. Y de hecho, hacerlo así seguramente que genera menos iteraciones en total. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, con estos 3 valores iniciales, cogemos la primera de las 3 ecuaciones. Permítanme, me devuelvo. Cogemos esta primera ecuación y reemplazamos, como esto vale 0 y esto vale 0, me queda este valor sobre este valor. Entonces, tendría que x1 vale lo que resulte de dividir b1 entre a1, 1. Es decir, un número. Una primera aproximación a la variable x1. Este sería el segundo valor de x1 y este sería el valor inicial supuesto. Habiendo calculado un segundo valor para x1, ahora para efectos de nuestra iteración, x1 vale lo que dé aquí, pero x2 continúa valiendo 0 y x3 todavía continúa valiendo 0. Entonces, en la segunda ecuación, tomamos este valor de x1 y el 0 que tenemos para x2 y lo sustituimos en la ecuación 2 y encontramos ahora un nuevo valor para x2. Fíjense que lo que tengo aquí arriba, lo que tengo en el miembro derecho de esta ecuación, son puros números. ¿De dónde salió esto? Me voy a devolver una lámina. Salió de aplicar en el valor x1 lo que encontré en la ecuación inmediatamente antes, b1 sobre a1, 1. Reemplazarlo aquí y ahora ya tengo valores porque el x3 para este caso todavía vale 0. Ahí está. Ahora ya tengo un valor de x1 nuevo, un valor de x2 nuevo y el x3 todavía vale 0. En la tercera ecuación hallo el valor de x3, reemplazando los valores de x1 aquí, de x2 aquí, para encontrar que todo esto me produce un primer valor numérico para x3. He terminado la primera iteración. Obviamente todavía no puedo calcular porcentajes de error porque los valores iniciales son supuestos y el error relativo porcentual se calcula entre una aproximación y la inmediatamente anterior, como recordarán de los métodos de cálculo de raíces. Entonces, el proceso se repite nuevamente con las 3 ecuaciones hasta que la solución converja razonablemente cerca de los valores reales. Como lo ven en esta expresión, que puede parecer algebraicamente muy compleja, pero no lo es. El error relativo porcentual para la incógnita i es el xi nuevo menos el xi anterior sobre el xi nuevo, valor absoluto, multiplicado por 100. Y si eso es menor o igual que la tolerancia deseada, pues ya esa incógnita está en el nivel de error porcentual deseado, aceptable.
Pero como son varias incógnitas, esto debe cumplirse para todas, porque no hacemos mucho si una incógnita está dentro de la tolerancia deseada, la segunda también y la tercera está disparada por allá en un valor absurdo. La idea es que el método nos ofrece una solución aceptable si todas las incógnitas están dentro de la tolerancia de error porcentual. Tomemos nuestro sistema que hemos venido resolviendo anteriormente para hacerlo ahora con esta metodología. Ya nosotros sabemos que la solución del sistema es 3, 2, menos 2.5 y 7. Lo sabemos porque ya lo hemos resuelto varias veces en los videos anteriores. En nuestro caso, de las tres ecuaciones del sistema se desprenden las tres ecuaciones iterativas que tenemos aquí. X1 igual a 7,85 menos 0 más 0,1 x2 más 0,2 x3 sobre 3. Es el despeje algebraico de x1 en la primera ecuación, x2 despejado de la segunda ecuación y x3 despejado de la tercera ecuación. 71.4 menos 0,3 x1 más 0,2 x2 todo sobre 10. Un despeje algebraico sencillo. Pero estas tres ecuaciones que tengo aquí con recuadro verde son las tres expresiones iterativas que vamos a usar. Entonces, suponemos que los valores iniciales para x2 y para x3 valen 0. Para x1 también, pero como inmediatamente lo vamos a calcular, ni siquiera lo escribí. Vamos a calcular el primer aproximado de x1, que me da lo que resulta de reemplazar los ceros en la ecuación de x1 y me da 2,616667. Aquí es donde hay la necesidad de tener cierto cuidado con la precisión. En la medida en que su herramienta de cálculo le permita representar estos resultados con más precisión, con más cifras significativas, es mucho mejor. Obviamente eso significa que hay que esforzarse por cuidar la calidad de los datos, y cuando uno trabaja, por ejemplo, manualmente, tiene la tendencia a truncar datos arbitrariamente por la tercera o la cuarta cifra decimal, y esa es una muy mala práctica cuando estamos hablando de trabajo serio de ingeniería. El trabajo serio de ingeniería debe ser lo más preciso posible y, en la medida que esté a tu alcance, siempre apoyarse en máquinas de cálculo que tengan alta precisión, la mejor que puedas tener a tu alcance. Uno a veces dice, uy, pero es que manejar esa cantidad de cifras decimales es engorroso o es aburridor. Sí, pero como tú eres un ingeniero y tú estás respondiendo porque esa estructura no se caiga, un error en una centésima, en una milésima, puede propagarse de tal manera que después el cálculo del esfuerzo de X elemento no sea el adecuado, o que la protección eléctrica calculada quedó subdimensionada, y bueno, después vienen las consecuencias. Entonces, ingenieros, esforcémonos siempre por la mayor calidad posible en los datos. Dicho eso, pasando esa observación, entonces ahora, como ya tenemos que x1 llegamos a una primera aproximación y x3 todavía está en 0, reemplazamos en la segunda ecuación de iteración y encontramos un nuevo valor para x2. Ahora tenemos un valor de x1 y un valor de x2. Con esos dos, con este y con este, reemplazamos en la tercera ecuación y tenemos un primer valor para x3. Ahora sí tenemos los tres valores de las tres incógnitas que hacen la primera iteración del método de Gauss-Seidel. Los valores iniciales eran 0, 0 y 0, que como ya lo hemos dicho varias veces, los supusimos arbitrariamente. Entonces, si yo calculara el porcentaje de error de este valor con respecto al 0 inicial, pues me da el 100%. Este menos 0 sobre este da 100. Este menos 0 sobre este da 100, y así sucesivamente. O sea, no tiene sentido calcular error relativo porcentual con respecto al valor 0 inicial elegido arbitrariamente. Debo hacer al menos una siguiente iteración. Entonces, al hacer la siguiente iteración y reemplazar los tres valores que tenía aquí en las ecuaciones, se hacen en orden, no se hacen todos a la vez. Se hace primero la ecuación de x1 poniendo aquí el valor de x2 y de x3, y eso me da un nuevo valor para x1, que en este caso dio 2,990557. Ese valor de x1
y el que tengo de x2 en la iteración original son los que se reemplazan en la ecuación de x2 para calcular el nuevo valor de x2 en la segunda iteración, que me da menos 2,499625. Ahora, como ya en esta segunda iteración obtuve un segundo valor para x1, un segundo valor para x2, esos dos valores son los que me van a alimentar la ecuación iterativa de x3 para encontrar el nuevo valor de x3. No se trata, repito, permítanme, me devuelvo una lámina. No se trata de coger estos tres valores y alimentarlos simultáneamente en las tres ecuaciones. No, porque así no logramos el efecto de convergencia. Hay que coger los que correspondan a la primera y reemplazarlos para hallar el nuevo valor de la primera incógnita. Con ese valor y el restante de la tercera incógnita reemplazamos en la segunda ecuación y obtenemos el nuevo valor de la segunda incógnita. Y con los nuevos valores de la incógnita 1 y de la incógnita 2 reemplazados en la tercera ecuación, ahora sí tenemos el nuevo valor de la tercera incógnita. Y estos tres valores sí los puedo comparar porcentualmente, sí puedo hallar el error relativo porcentual de este 299 con el anterior, de este menos 2,499625 con el anterior x2 y de este 7,000291 con el anterior x3. Entonces, se aprecia que, resumiendo en una tabla, con estos tres valores iniciales que supusimos, en la primera iteración obtuvimos estos tres valores y en la segunda iteración obtuvimos estos tres valores, se aprecia que el método tiende a converger a la solución, porque como ya la conocemos podemos decir, sí, esto está tendiendo a 3, esto a menos 2,5 y esto a 7, evidente. Pero uno no siempre conoce la solución, pues si la conoce, ¿para qué resuelve, para qué se pone a hacer métodos numéricos? Entonces, cabe en cada iteración nueva aplicar la expresión que ya habíamos visto antes del error relativo porcentual, y en este caso la segunda iteración me da que el error aquí es de 0,31%, en x2 es de 0,015% y en x3 es de 0,0042%. Si esa precisión todavía no es suficiente, y puede que no lo sea porque un 0,3% son 3 décimas de una unidad, pero dependiendo de la criticidad del sistema, es posible que yo como ingeniero esté interesado en precisiones mucho más altas. ¿Qué hago? Pues nuevas iteraciones. ¿Hasta dónde? Hasta tanto los tres valores, o los 4 o los 5, depende del tamaño del sistema, del error relativo porcentual, estén por debajo de la tolerancia admisible para dar la solución como válida. Bien, eso es todo lo que es el método de la iteración de Gauss-Seidel. Es un método relativamente simple, solo que si lo vas a programar en un computador, entonces tienes que, permítanme me devuelvo, tienes que preparar estas expresiones, introducir estas expresiones al computador, porque es con estas expresiones que dependen del sistema, de cómo es la forma del sistema, es con ellas con las que se hacen los cálculos. Bueno, como dijimos, entonces, como conclusión de este método, existe el riesgo de que el método no converja. Es algo parecido a lo que ocurre con el método de la iteración de punto fijo que usamos en el primer corte para resolver ecuaciones simultáneas, para encontrar las raíces de una ecuación lineal, de una ecuación. En estos casos específicos, reitero lo que dije al principio: cuando vas a escoger los valores iniciales, conviene usar algún criterio que sea relacionado con la naturaleza del problema, no simplemente decir, bueno, ponga todas en 0. Ese puede ser un criterio válido para muchos casos, pero si se trata de variables cuya naturaleza y valores posibles conoces como ingeniero porque hacen parte de la representación de un proceso específico, pues quizás uno dice, no, es que esa temperatura nunca está por debajo de 50 grados. Puede llegar hasta tener punto de ebullición del agua hasta 100, entonces arranque en 60 o en 50 si quieres, pero ¿para qué le pones en 0? No pasa nada, puede ser que no, simplemente tengas que iterar más. Pero si tú desarrollas un criterio razonable, un criterio inteligente para escoger tus valores iniciales, eso te puede ahorrar tiempo y te puede ahorrar costos. ¿Por qué hablo de costos? Porque cuando tú metes un sistema de ecuaciones grande,
en una máquina, lo que cuesta en la máquina es el uso de la memoria y el uso del procesador. Si es tu máquina, pues simplemente te cuesta el tiempo que ella calcule, demore procesando, pero si tú tienes un servidor en la nube que te cobran por uso, entonces es interesante pensar en hacer eficientes los algoritmos. Y una de las formas de hacerlos eficientes es cuidando bien los datos de entrada. Bueno, entonces eso es todo con respecto al método de Gauss-Seidel. Para cerrar el capítulo de solución de ecuaciones algebraicas, quisiera hacer algunos comentarios adicionales. Normalmente este tipo de problemas se resuelve con herramientas computacionales. Como mínimo el Excel. Yo creo que Excel es bastante robusto para la mayoría de los casos pequeños. Pero cuando no es así, entonces podemos acudir a cosas más, un poquito más fuertes, como MATLAB, como IMSL, que son, o como muchas otras que hay en el mercado. La idea no es mostrar aquí un listado de todo lo que hay, porque no lo sabríamos hacer. Herramientas orientadas a ese tipo de problemas. Por ejemplo, en Excel, ya sabemos que si yo tengo un sistema A por X igual a B, donde A es la matriz, X las incógnitas y B los términos independientes, lo puedo resolver multiplicando la inversa de A por el vector de términos independientes. Ese fue el primer problema que les puse la semana pasada, ¿recuerdan? Como Excel tiene una función que calcula la inversa de una matriz en un solo paso, pues para cierta clase de sistemas que no son demasiado grandes y que pueden caber en la memoria de un computador personal, uno, por ejemplo, tomemos este sistema. Yo puedo, tomando esto como un rango matricial, usar la función matriz inversa de este rango para que me la calcule en este rango que está sombreado. Obviamente en ese caso la expresión debo introducirla como fórmula matricial, es decir, seleccionar el sector de celdas donde va a quedar la matriz y al entrar la fórmula hacerlo con Control Shift Enter. Bueno, esto es una cosa de manejo del Excel que sí se la dejo a que cada uno de ustedes, si no la conoce en detalle, la investigue, que es muy fácil de aprender. Pero con solo hacerlo de esa manera, entonces, y con la fórmula matriz inversa, dando el rango de celdas donde está la matriz, Excel calcula la matriz inversa. Fíjense, entonces, este rango es la inversa de esta matriz. ¿Y cuánto me ahorré ahí? Una cantidad de cosas, porque yo podría haber hecho el cálculo de la matriz inversa con otra herramienta y al menos obligatoriamente tengo que copiar y pegar aquí, como mínimo, pues. Ahora, la solución del sistema yo la puedo lograr multiplicando matrices. mmult es la función en Excel para multiplicar matrices. ¿Cuál es la primera matriz? La inversa. ¿Cuál es la segunda matriz? El vector de términos independientes. Y una matriz de 3 por 3 multiplicada por un vector de 3 por 1 me da un vector de 3 por 1 y ahí está la respuesta del sistema: 2.99 menos 2,5, 6,86. Fíjense que aquí hay un problema de precisión, porque esto debería ser 3 menos 2, 5 y 7. Entonces, aunque esto funciona de una manera muy rápida, si yo no me esfuerzo un poquito más en darle más calidad a estos datos, no sé si empleando el número de decimales o buscando la forma de que las cantidades tengan mejor calidad, pues quizás se encuentre un mejor resultado. Hay otros casos en Excel en que eso, precisamente ese es el problema, no es tanto la capacidad de calcular la matriz inversa o de hacer las multiplicaciones, sino la representación de los datos, porque por ejemplo para una matriz como esta de 4×4, al calcular la inversa, fíjense lo que ocurre, me dan unas cantidades menos 1,66 por 10 a la 14, por 10 a la 15, y esta representación en notación científica es muy cómoda para visualizar los datos o para tener una idea del valor que tiene, pero no es igualmente cómoda porque al hacer la notación científica uno no sabe exactamente cuáles son las cifras específicas de cada cantidad. Entonces eso no es que esté mal, está bien, y las cifras encierran el valor más preciso posible, porque el Excel maneja esa precisión internamente, pero para efectos de visualización o de análisis podemos tener un problema de interpretación. Entonces son cosas con las que tenemos que familiarizarnos y estar muy atentos.
sin embargo, la solución en este caso llega a valores precisos, con lo cual pues sabemos que esa es pues una herramienta que podemos tener bajo la manga. Bueno, jóvenes, entonces con este comentario final hemos concluido todas las temáticas referentes al tema de solución de ecuaciones algebraicas lineales, que se resumen como lo siguiente. Primero vimos lo que era el sistema, el método gráfico, que funciona para 2 ecuaciones. Para 3 ya empieza a ser un problema porque no son rectas sino planos lo que se intersectan. Luego vimos la regla de Cramer, la eliminación simple de Gauss, la eliminación de Gauss-Jordan, y ahora en este video el método iterativo de Gauss-Seidel. Con ese menú de posibilidades entonces ya podemos proceder a hacer ejercicios. Por el momento no vamos a hacer más ejercicios, creo que los van a hacer ustedes a medida que yo les ponga material para ese propósito en la página del curso en Sabio. Entonces no es más por ahora, les agradezco mucho su atención, espero que se cuiden mucho y nos vemos en la próxima ocasión, bien sea por este video o en una clase remota. Hasta pronto.